Hola. Hoy vamos a sumergirnos en unas fuentes que tratan un tema histórico, bueno, complejo y a menudo malinterpretado. Sí, La relación entre el nacionalismo polaco, en particular la democracia nacional, la endejia, ¿verdad? eso es, movimiento clave. Y el nazismo alemán antes y durante la Segunda Guerra Mundial, porque circula una idea que viene en parte de la propaganda comunista de que hubo cierta afinidad o, bueno, incluso colaboración. Sí, esa es la versión que a veces suena. Pues vamos a ver qué dicen las fuentes realmente sobre esto, no separar un poco el grano de la paja. Efectivamente, porque los documentos que manejamos pues apuntan a una realidad muy distinta. Ajá. Sí que es verdad que en los años 30 había un desencanto con la democracia liberal. Se la veía débil, ¿no? Frente a los totalitarismos y también frente a la amenaza comunista. Claro. Pero la postura específica hacia el fascismo italiano y sobre todo, ojo, hacia el nazismo alemán fue muy diferente. Y esas diferencias son, vamos, cruciales. Vaya. O sea que esa idea de la afinidad es más bien un mito, podríamos decir. Pues sí, Las fuentes insisten mucho en lo contrario, ¿no? En una hostilidad de base hacia Alemania. ¿De dónde venía ese rechazo tan fundamental? precisamente. Según estos textos, el nacionalismo polaco estaba marcado por un profundo antigermanismo. Histórico, vamos. Histórico. Se temían las ambiciones territoriales alemanas, cualquier intento de revisar el Tratado de Versalles a costa de Polonia. Lógico. Claro, lógico. Por eso el nazismo fue visto con mucho recelo. Desde el principio hay citas muy claras, como la de Jan Mosdorf ya en 1934. Fíjate. A ver, decía, no somos ni fascistas ni hitlerianos. Somos un movimiento puramente polaco, no necesitamos modelos extranjeros. Bastante tajante, ¿no? Sí, una declaración de principios en toda regla. Entendido. Queda clara la distancia con el nazismo. Pero ¿hubo algún, digamos, coqueteo con otros movimientos autoritarios en Europa? Porque se habla a veces de esa fascinación general en la época. Hubo algo de eso, sí, pero con matices importantes. A ver, inicialmente, sobre todo entre los jóvenes, sí que hubo cierto interés por el fascismo italiano, el de Mussolini. Ajá. Se veía como un movimiento revitalizador, con energía y muy importante, anticomunista. Claro, eso pesaba mucho. Muchísimo. Sin embargo, esta simpatía duró poco. Chocaba con pilares del nacionalismo polaco. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el carácter más bien arreligioso del fascismo italiano, el culto excesivo al líder y la primacía absoluta del Estado, sobre todo. Ese lema de todo en el Estado, nada fuera del Estado. Sí, el totalitarismo estatal puro. Exacto. Eso no cuadraba bien. Para finales de los 30, esa fascinación era, vamos, historia. Pudo haber simpatías puntuales, pues por Salazar, por Franco, pero sin ninguna consecuencia práctica. Se rechazó de plano unirse a una internacional nacionalista o al pacto anticomintern. Nada de eso. Entendido. Eso clarifica mucho el panorama. Entonces, volviendo al nazismo, la oposición era más profunda que una simple rivalidad geopolítica, ¿no? Mucho más. ¿Cuáles eran esas críticas ideológicas de fondo que mencionan las fuentes? Eran varias y muy serias, ¿eh? Primero, el neopaganismo nazi y su anticristianismo. Eso chocaba frontalmente con la base católica del nacionalismo polaco. Fundamental. Segundo, se criticaba su demagogia social, la brutalidad de sus métodos políticos y, por encima de todo, la ideología racista nazi, Uf. que consideraba a los pueblos eslavos, incluidos los polacos, como infrahumanos, Untermenschen. Esto ya no era solo una diferencia ideológica, era una amenaza existencial directa. Claro, directa a la supervivencia. Totalmente. Hay figuras como Jędrzej Jertik que lo denunciaron como un movimiento basado en la mentira y la falsedad, que traía terror, esclavitud e ilegalidad. Otro intelectual, Wasiutinski, contrastó el racismo materialista nazi con el idealismo católico polaco. Vamos, mundos opuestos. Una diferencia abismal, desde luego. ¿Y esta base ideológica de rechazo, cómo se manifestó cuando llegó la invasión y la brutal ocupación alemana? Pues la guerra y la ocupación no hicieron más que, digamos, confirmar y endurecer esa visión. El nazismo alemán y el comunismo soviético pasaron a ser vistos como, Como enemigos gemelos. exacto, dos caras del mismo totalitarismo destructor de la civilización cristiana. Se insistía constantemente en la diferencia radical
el nacionalismo polaco, basado en valores cristianos, en la comunidad espiritual, frente a ese nacionalismo pagano, fascista o nazi, centrado en la raza, la sangre, el materialismo, el culto al líder. Y la hostilidad al cristianismo. Y la hostilidad al cristianismo, por supuesto. Se les veía como sistemas que reemplazaban la ética por la fuerza bruta. El nazismo en concreto, pues era como la culminación del viejo imperialismo prusiano, pero ahora con un barniz de teorías racistas. Terrible. ¿Y cómo se reflejó esto en la estrategia de la resistencia polaca vinculada a estos movimientos durante la ocupación? ¿Qué priorizaban? La prioridad absoluta era la lucha contra Alemania, el enemigo eterno, y la supervivencia biológica de la nación. Supervivencia ante todo. Eso es. Y se tradujo en una llamada a la resistencia activa, sí, pero muy disciplinada. El foco estaba en proteger a la población civil, eliminar colaboracionistas y agentes peligrosos, boicotear instituciones alemanas y mantener alta la moral. Una resistencia muy pensada, entonces. Si se oponían a acciones militares que considerasen prematuras o mal planificadas, sabotajes que pudieran beneficiar indirectamente a la URSS, el otro enemigo, o levantamientos a gran escala, como el de Varsovia, si no había garantías de éxito y se preveían costes humanos y materiales brutales. Entiendo. Además del riesgo, claro, de que los soviéticos se aprovecharan. Y algo fundamental, se prohibía estrictamente cualquier tipo de colaboración con el ocupante alemán, incluyendo explícitamente participar en acciones contra la población judía. Prohibido taxativamente. Queda muy claro entonces, recapitulando un poco lo que extraemos de estas fuentes. Lejos de ese mito de afinidad, el nacionalismo polaco mantuvo una oposición constante, fundamental, al nazismo. Eso es. Basada en ese antigermanismo histórico, sí, pero sobre todo en diferencias ideológicas profundísimas. El catolicismo frente al paganismo, al racismo nazi. Y la percepción de Alemania como amenaza existencial. Exacto. Y ese interés inicial por el fascismo italiano fue, pues eso, pasajero y limitado. La guerra solidificó esa postura, ¿no? Colocando al nazismo y al comunismo como esos totalitarismos gemelos a combatir. Tal cual. La resistencia se centró en sobrevivir y luchar contra el ocupante alemán, que era la amenaza principal e inmediata para la existencia misma de Polonia. Y esto, claro, nos deja pensando, analizar esta resistencia histórica con sus matices, sus claras líneas rojas ideológicas frente a un totalitarismo específico, ¿qué nos puede enseñar quizás sobre cómo navegamos hoy los conflictos ideológicos? Buena pregunta. Vivimos tiempos donde a menudo se simplifica mucho, ¿no? Se tiran etiquetas sin profundizar demasiado. En fin, una reflexión interesante que surge de esta exploración de las fuentes.